¿Qué tal? Hoy les vamos a presentar la historia de la antropología física, tanto como en México, como en Estados Unidos, como en Argentina. Bueno, en México la antropología forense tiene más de 30 años de haber sido aplicada. Antes de 1972, mayormente era por influencia europea, misma que impuso en 1982 con todas sus bases cimentadas. Así fue como en el periodo de 1972 a 1976, que son las primeras incursiones de un antropólogo físico en casos forenses. Hablamos en el primer caso, en 1971, del doctor Luis Alberto Vargas, Guadamarra. Bueno, en compañía de su equipo de la PGJDF, fueron los primeros en incurrir en un caso acudiendo a la antropología forense. En el segundo tenemos, en 1972, el siguiente año, al igual que el anterior, se necesitó un antropólogo físico. En este caso fue el maestro Arturo Romano Pacheco, cimentando las bases para la antropología física forense en nuestro país. Posteriormente se fueron cimentando más acuerdos, los cuales fueron dándole más estructura, porque bueno, desde 1982 se tenía una idea yaciente de lo que se iba a hacer en la antropología, ya tenían la idea de que se necesitaba el estudio de los huesos, el estudio eh, de los dientes y todos los factores los cuales Europa nos brindó para poder darnos una certeza más digna de cómo se hacían las excavaciones. Pero el problema aquí era que no teníamos el apoyo de antropólogos y no fue sino hasta la llegada de el doctor Luis Alberto Vargas que se empezó a dar un enfoque en esto. De la misma forma que en cuanto llegó el maestro Arturo Romano Pacheco, resolviendo el segundo caso, dio a entender que era una rama la cual era necesaria para ser implementada en la rama forense. El momento actual. Bien, pues este se dio inicio en 1996 y nuevamente a partir de dos acontecimientos que determinaron el resurgimiento e interés por esta especialidad, los cuales fueron uno en investigación y otro en la docencia. El primero, que fue de la investigación, es conocido como la cara del mexicano o la Caramex por sus siglas, y este proyecto fue desarrollado y fue el responsable el doctor Carlos Serrano, al lado de la doctora María Villanueva como segunda mano o como corresponsable. De igual manera se tiene que mencionar al antropólogo físico Jesús Luis y al ingeniero Carlin, que fue el encargado de toda la parte computacional. Este proyecto surgió a partir de las tantas necesidades que tiene la Procuraduría General de la Justicia, que en ese entonces era del Distrito Federal. Bien, pues a partir de lo anterior mencionado, el maestro Arturo Romano se dio a la tarea de proveer el trabajo de investigación, lo cual consistía en desarrollar un sistema computarizado para la elaboración de retratos hablados a partir de las características morfológicas de individuos mexicanos, de varios individuos mexicanos. Además, dicho antropólogo se encargó de establecer el contacto entre las instituciones y los investigadores, quien pudieran realizar esta labor. Bien, pues así el proyecto como tal empezó a desarrollarse en 1993 y concluyó satisfactoriamente en 1996. De igual manera, cabe mencionar que este proyecto pudo llevarse a cabo gracias a un convenio institucional firmado por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y la PGJDF, que en ese entonces era la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. De igual manera, se emitió otro convenio entre el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y dicha Procuraduría. En el segundo acontecimiento que marca este nuevo periodo es el curso de Antropología Forense impartido por el doctor Edwin Crespo Torres. Bien, pues este antropólogo físico era puertorriqueño y en el año de 1996, bueno, pues este curso fue clasificado en la matrícula de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por sus siglas la ENAH. Como pues su objetivo era despertar el deseo de obtener nuevos conocimientos acerca de esta rama. Hubo interés en alumnos de esa misma generación,
pero pues por ende, por lógica, siempre hubo más afecto de estos alumnos que eran de antropología física y arqueología. Ya después de un tiempo, después de esta misma generación, solo un grupo aproximado de 15 a 20 alumnos, que eran los interesados en esta materia, pues solo dos se desarrollaron satisfactoriamente en esta y tienen sus tesis acerca de esta misma materia, las cuales son por Lilia Escorcia y Lorena Valencia Caballero. La antropología forense en Estados Unidos. T.D. Stewart y Didi Thompson, en su Historia de la Antropología Física Americana, reconocían que la antropología forense norteamericana se remonta a Thomas White, quien era considerado el padre de la antropología forense. En 1878 publicó la primera guía sobre el uso de los restos óseos en las prácticas médico-legales. Además, George Dorsey y H. Wilder también publicaron manuales para la identificación de individuos vivos o muertos. Los más influyentes fueron Alex Herdica, fundador de la Asociación Americana de Antropología Física, y Ernest A. Hutton, quienes conformaron una sólida escuela de antropólogos físicos en el Instituto Smithsoniano y en varias universidades norteamericanas. El periodo comprendido desde su surgimiento a finales del siglo pasado hasta la década de los 30, cuando los anatomistas y médicos eran consultados esporádicamente en casos legales relacionados con la identificación de restos óseos, pero sin que existieran procedimientos estandarizados sobre la aplicación de estos conocimientos. El primer tratado escrito por un antropólogo para personal forense y que centró la atención de la comunidad médico-legal sobre el potencial informativo de la antropología física en los procesos de identificación, y a sus propios colegas les demostró la importancia de su aplicación legítima a problemas forenses. Krogman publicó en 1962 su clásico tratado de The Human Skeleton in Forensic Medicine. En esta primera entidad se estableció una enorme colección de restos óseos procedentes de varias partes del mundo que supera los 20 millares de ejemplares. Además, durante la primera mitad de este siglo se conformaron las colecciones de restos óseos Terry y Todd, que dieron lugar al establecimiento de las técnicas para la estimación del sexo, edad, patrón racial y reconstrucción de la estatura. Si hasta la década de los 70 antropólogos sentían la necesidad de demostrar cuánto podían aportarle a las ciencias forenses, a partir de 1971 pudieron expresarse oficialmente, gracias a la amplia experiencia desarrollada en el análisis de restos óseos prehistóricos, ya que en las facultades de medicina había disminuido el interés por la morfología ósea, cuánto sabían sobre huesos y cómo podían hacerlos hablar. La recuperación de evidencias empezó con la participación de los antropólogos forenses. Esta se debe al descubrimiento inicial de ver si realmente son restos humanos o reporte de una desaparición que indique que hay restos humanos. Las técnicas utilizadas en la localización de restos humanos son el muestreo topográfico, el subterráneo y la excavación. Como introducción del tema, el desarrollo de la antropología forense en Argentina, podemos comenzar hablando sobre su surgimiento, donde todo comenzó en los procesos políticos que sufrió el país en la década de los 60 y 70, más concretamente en el golpe de Estado que tuvo lugar en el año 1976, derrocando un gobierno constitucional y colocando al poder un nuevo gobierno que estaría hasta el año de 1983, donde esta última intervención tuvo un carácter diferente, donde existía la violación de los derechos humanos, pero peor aún, la desaparición de las personas, principalmente de obreros y estudiantes. Se veían en las calles, en la vía pública, cadáveres, y los mismos se enterraban en los panteones del municipio de todo el país sin haberlos identificado previamente. Posteriormente, en diciembre de 1983, llega un nuevo presidente al poder, elegido democráticamente, el cual, con ayuda de forenses extranjeros, ayuda a esclarecer y algunas cosas a identificar a los cadáveres que no habían sido identificados en su momento. Ahora pasaremos al siguiente subtema que nos habla sobre la utilización de la ciencia en el ámbito legal. El trabajo que realiza el médico forense, conocido por la determinación de causa de muerte de una persona y su identificación, es más conocida y valorada a comparación de otras disciplinas científicas, como la arqueología, la entomología o la antropología física,
que es infrecuente o desconocida para servicios periciales, hasta en los países más desarrollados donde Argentina no se queda atrás, puesto que ningún juez consideró la posibilidad de que un arqueólogo, antropólogo u otra disciplina de las ya mencionadas daría mejores resultados que un bombero o un criminalista en una exhumación. Posteriormente les mencionaré algunas de las etapas que se lleva a cabo para realizar una exhumación correctamente, brevemente. En primer lugar tenemos la investigación preliminar, donde en esta fase obtendremos la recuperación de análisis de fuentes orales y escritas. Aquí es donde nos haremos la pregunta: ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y por quién? De igual forma, la obtención de las listas de víctima y la información tanto histórica como física referida a cada uno de ellos, como los datos físicos, médicos, odontológicos, etc. Como segunda fase tenemos la fase de investigación arqueológico, o sea, la excavación de fosas, en donde tendremos la recuperación arqueológica del cuerpo y evidencia asociada al mismo, donde, como ya lo mencionamos, se llevará a cabo en la localización y excavación del lugar de entierro de las presuntas víctimas, así como la recuperación de evidencia ósea y artefactual, o sea, balística, objetos asociados o cualquier indicio que nos arroje algún dato que nos ayude a esclarecer el presunto hecho delictivo. Cabe mencionar que la excavación y la recuperación de los restos óseos o de los indicios encontrados deberá realizarse con técnicas arqueológicas, con el fin de no alterar o perder ningún indicio. Evidencia encontrada. Por último, deberá realizarse un registro escrito, gráfico y fotográfico de los lugares de excavación, que permita describir los hallazgos y fundamentarlos. 2. Investigación arqueológica, excavación de fosas. En ella se lleva a cabo la localización y excavación de fosas y de los lugares de entierro, así como la recuperación de restos óseos y objetos asociados. Es un proceso único. Los errores no se pueden reparar, ya que también se recupera información y se interpreta el lugar del hallazgo. Cada contexto requiere una estrategia específica y una recuperación adecuada a la situación. Es frecuente tener problemas de la deficiencia de preservación, manipulación, diagnóstico apresurado, etc. Debe evaluarse en aspectos logísticos, evaluación del lugar, información del lugar, acceso a testigos, seguridad y presupuesto. Se realiza un registro escrito, gráfico y fotográfico de los lugares de excavación. 3. Investigación antropológica, análisis de laboratorio. Estudio de restos óseos y objetos asociados. Esto también para el esclarecimiento de los hechos e identificación, comparación de datos físicos, médicos y dentales con el análisis osteológico, con la cantidad de huesos, condiciones de preservación, estado de los restos, registros médicos, se verá el avance de dicha investigación. El ADN es un recurso más y no el único. Antropología forense y derechos humanos. El Estado es el responsable, no es solo un individuo. Las acciones del Estado quedan registradas oficialmente. Existe un ocultamiento de los cuerpos, falta de apoyo del Estado, ausencia de testigos, información distorsionada, investigación comienza mucho después de la violencia que cesa, ausencia de datos ante mortem, cuerpos esqueletizados, ausencia por parte de los familiares. A modo de conclusión, la verdad, la justicia, la memoria y la reparación no son conceptos abstractos ni frases hechas huecas, deben construirse sobre hechos concretos que den respuestas específicas a los familiares, y la búsqueda e identificación de los cuerpos llenará el contenido